les voy a subir el tallercito para que lo puedan empezar y no se dejen coger la noche con eso. Y puedan practicar y puedan caer en los errores y puedan ver que todos los diferentes casos. Listo. Entonces vamos a pegar. Sí, señor, ya entró a clase, mira. ¿Cómo se hace? Listo. Entonces, retomando, dijimos que ahora lo que vamos a hacer es el proceso inverso, es decir, pasar de la frecuencia al tiempo, que para ello hay múltiples casos, ¿sí? Que nos vamos a ver 8 de esos decenas de casos, ¿sí? Que la función de transferencia tiene dos polinomios, un polinomio en el numerador, un polinomio en el denominador, que todas las raíces del numerador, es decir, los valores que hagan cero, ese polinomio se llaman ceros, y todas las raíces que hagan cero, el denominador, se llaman polos. Entonces, ceros arriba, polos abajo. ¿Sí? Que dependiendo el tipo de polo, uno puede aplicar el tipo de tal. Entonces vimos el caso uno, el polo simple, el polo de reales conjugados. ¿Sí? Luego vimos que también se les puede aplicar la propiedad de linealidad, es decir, la transformada de una sumatoria es la sumatoria de sus transformadas. Vimos también, adicional, lo que son los polos reales diferentes. Y que los polos reales diferentes se resuelven a partir de la descomposición por fracciones parciales. ¿Sí? Que la descomposición por fracciones parciales se hace simplemente seleccionando la raíz, ¿sí? Una de las raíces para poderla eliminar y se evalúa en la misma raíz todo el restante. ¿Sí? Que MATLAB también lo hace con la función residuo. Entonces él le otorga o le genera también los mismos valores. ¿Sí? Y quedamos en este, que yo les dije, por favor, ráyenlo. ¿Sí? Por favor, ráyenlo o demuéstrenlo. De todas formas, acá estaba la solución. ¿Sí? Entonces tenemos que al calcular los valores dan 2 y menos 1 en la descomposición en fracciones parciales, es decir, que a sub 1 vale 2 y que a sub 2 vale menos 1, y a ello pues nos conlleva esta parte de aquí abajo. Laplace de 2 sobre s más 1 más Laplace invertido de menos 1 sobre s más 2. Y finalmente llegamos a esta respuesta. ¿Sí? Más o menos, eso fue lo que hicimos la clase anterior. Sí, el día de hoy vamos a continuar con los demás casos. Vamos a ver qué tanto nos rinde. Pero antes de continuar, quiero preguntarles si hay alguna pregunta, duda, algo que se tenga que repetir o totalmente perdidos que no saben ni qué preguntar. No, ¿O vamos padre, bien? bien, bien, bien. Listo. Entonces continuemos. Vamos a ver el cuarto caso, que son los polos complejos conjugados. Y nos dice que un polo complejo conjugado es aquel que tiene parte real y parte imaginaria. Y en general se resuelve aplicando el binomio cuadrado perfecto más su residuo para poderlo llevar a las tablas 13 o 14. Entonces, ¿qué hay que hacer? En primer lugar, entonces uno, por ejemplo, le dicen, ya es la transformada inversa de Laplace de esta función de transferencia. Entonces uno dice, listo, tenemos arriba no hay ceros. Y abajo tenemos pues de segundo orden, entonces simplemente dos números que sumados den menos 4 y multiplicados 10. Entonces uno empieza a hacer cuentas,
empieza a intentar y no, nada. Entonces nos venimos para MATLAB y bueno, pues no me voy a matar, simplemente le voy a dar roots de ese polinomio, ¿sí? Entonces nos dice, el polinomio es 1 menos 4 y 10. Entonces, 1 menos 4 y 10. Ya, y eso es todo. Entonces vengo acá, le digo, por favor haga roots, y él me genera las raíces. Y entonces, como podemos observar a continuación, entonces como podemos observar acá, tengo roots de este y me da, de razón, es que no existen dos números reales, eh, reales que multiplicados den 10 y sumados den menos 4, ¿sí? Para ello, entonces tendríamos que aplicar polos complejos conjugados. Este sí lo resuelve, pero resulta que es que no hay caso, no hay un caso específico para los complejos conjugados. Entonces, ¿qué es lo que nos propone? Es lo que se nos propone, que lo hagamos mediante el cuadrado perfecto, ¿sí? Entonces, es simplemente llevar esto a un cuadrado perfecto. ¿Y cómo es? El binomio cuadrado más su residuo. Si uno dice, bueno, cuadrado perfecto más su residuo. ¿Cómo lo hago? Pues muy sencillo. Sistema dinámico, Profe, en el parcial podemos utilizar más la para eso. eh, Profe, para pues, comprobar, Pues no. para el root. para el roots, yo sí creo. Yo sí creo. Bueno, entonces vamos aquí. Y no me aparece mi celular. Ujú. Listo, ya. Entonces vamos con el caso 8. Ve, con el caso 8 de la pestaña 8. Entonces nos dice que el sistema es el siguiente. Entonces, ¿cuál sería la idea para extraer un binomio cuadrado perfecto de ahí? Pues nosotros sabemos que un binomio cuadrado simplemente es, por ejemplo, a más b, y que cuando se resuelve esto es el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Qué cosa tan aburrida. Más b al cuadrado. ¿Sí? Entonces tenemos esto de acá. Entonces nos dice, listo. Si tengo esto y tengo esto y necesito extraer el cuadrado perfecto, muy sencillo. Simplemente sé, el primer término está totalmente relacionado. El primer término está relacionado con el primer término de acá, ¿sí? El segundo término, entonces debe estar relacionado con el segundo término, ¿sí? Y vamos a tener un tercer término que va a ser lo que allá consideraban que era el residuo. ¿Sí? Y entonces listo.
Entonces, ¿qué te...? Pues les pido disculpas. Tenemos que lo único que hay que hacer es igualar los dos, el segundo término acá con el segundo término de acá. ¿Por qué? Pues porque este término tiene el primero, en este caso, para nosotros, ¿quién es el primer término se llama S. Ahora lo que tenemos o lo que necesitamos es S más A. Esto es lo que nosotros necesitamos. Es S más A al cuadrado. ¿Sí? Esto es lo que nosotros necesitamos. Y tenemos que el primer término, entonces por lo tanto, es S cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, ¿sí? Más el segundo al cuadrado. Más el segundo al cuadrado, ¿sí? Entonces tenemos S cuadrado, ese es el cuadrado. Ah, perfecto. Entonces ahí no hay nada que hacer. Y el segundo término tiene los dos. Ah, no, listo. ¿Qué es lo único que toca hacer? Muy sencillo, igualar el segundo. Ya, toda esa carreta, todo ese análisis, todo lo que quieran llamar, simplemente es para igualar el segundo. Entonces dice, menos 4S debe ser igual ¿a quién? Al segundo término de acá. 2SA. 2SA. Muy sencillamente, S se va con S y menos 4 va a quedar como 2A, lo que implica que A vale ¿cuánto? Menos 2, profe. Ya, menos 2. Eso es todo. Entonces, A vale menos 2 y eso se nos convierte que el binomio cuadrado es S menos 2 al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuánto dio esto? Entonces esto da el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, ¿sí? Es decir, menos 4S más el segundo al cuadrado, más el segundo al cuadrado. ¿Cuánto da el segundo al cuadrado? Menos 2 por menos 2 da 4. Ah, listo. Uy, ¿qué pasó aquí? Listo. Entonces yo acá ya tengo mi binomio cuadrado. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre? Originalmente el cuánto debía valer. Ah, él debía valer 10. Sí, el término independiente, vea, vale 10. Este término independiente vale 10. Y yo a ese 10, ¿cuánto le voy a sacar? Le voy a sacar este 4 de acá. ¿Sí? En conclusión, y ya para resolverlo, entonces, el resultado final va a ser así. Que todo ese denominador, no, yo borro acá para que me quepa, que todo ese denominador yo lo puedo expresar de la siguiente forma. Entonces estas dos cosas son iguales. Entonces el denominador simplemente es el 1 pues de arriba sobre mi binomio cuadrado, S menos 2 al cuadrado, más lo que quede. ¿Y quién queda ahí? Si al 10 le quité un 4, ¿cuánto queda acá? 6, profe, 6. Serían 6. 6, ya. Ya acabamos de convertir este elemento en la suma de un binomio cuadrado más un residuo, que es lo que nos propone este elemento acá. Y es lo que están haciendo acá. Entonces, si ustedes notan, transformada inversa, simplemente el denominador lo convierte en un binomio cuadrado más su residuo. Y entonces ahora sí podemos ver qué tabla es. ¿Sí? Si notamos, pues la tabla 13, puesto que arriba no hay S, entonces de la tabla 13, con W. ¿Sí? Excepto que el W de arriba tiene que ser la raíz del de abajo, ¿sí? Porque el de abajo está al cuadrado. Entonces, si el de abajo es 6, el de arriba es raíz de 6, y para convertir ese 1 en raíz de 6,
Pues multiplico por raíz de 6 y divido por raíz de 6. ¿Sí? Ese lo saco como factor común y ya puedo aplicar la tablita como tal. ¿Sí? Más allá de ese resultado del procedimiento final, es como, primero, identificar cuándo es complejo conjugado. ¿Sí? Es complejo conjugado es cuando dos números, no existen dos números reales que multiplicados den un valor y sumados den otro. Sí, que pues, nos propone ahí el ejercicio. Oh, pues sí, tiene toda la razón, pues MATLAB también se lo soluciona. Entonces, cuando son complejos conjugados, siempre lo deben llevar a esta forma y se nos convierte en un problema muy simple de resolver. Bien, por ejemplo, bueno, obviamente MATLAB también lo resuelve, ¿sí? Pero entonces yo les digo, listo muchachos, vamos a resolver cuánto da el siguiente ejercicio. ¿Sí? Entonces yo les digo, por favor, resuelvan GDS, pero por en otro colorcito. GDS igual a 1.2 sobre S cuadrado más 2S más 20. ¿Sí? ¿Cuánto da la transformada inversa de Laplace de ese elemento? ¿Sí? ¿Cuánto da la transformada inversa de Laplace de este sistema? ¡Qué musicota! ¿De dónde? ¡Ya sé! Listo. Bueno, ya que Jorito tiene el micrófono abierto, Jorito, ¿por dónde empezó? Diga, Profe, no, ya no empecé vuelvo a por la hablar, no, para música. eso no vuelvo a Pero hablar. no puede disfrutar la música y hacer el ejercicio. Jorito, no, de verdad, ¿por dónde empezó? Jorito, mega, le cayó el internet. No. Sí, Listo, profe. ¿por dónde empezó? Señor, No, se me que cayó el internet. No, profe, no he empezado. Voy a ver por dónde empiezo. No, estoy enredado, profe, con eso. listo. Digámosle a la única cuota femenina, señorita Karen, ¿por dónde empezó? Profe, estoy empezando. Primero saqué el denominador para ponerle el binomio cuadrado. Perfecto. Pues hacer los pasitos que hicimos ahorita. Bien. Don Brian, ¿cómo va?
Profe, estoy tratando de hacerlo en la parte de abajo. Bien, bien. Listo, no los voy a molestar, les voy a dar ahí 2 minuticos que se demoran realmente haciendo. Gracias, Yo le profe. puedo preguntar a ver si me dio bien. Señor, Le puedo preguntar a ver si me dio bien. Pero le parece cuánto me dio. pero realmente como son ejercicios inventados, no tenía cuánto da, pero ya lo resolvemos acá en MATLAB. Ah. No, Ali, siempre va a tener el valor ahí. listo. Bueno, tengo acá el... Listo, entonces era 1.2 sobre S más 2S. Cevitas. Según eso, el sistema nos da espera, ya le digo cuánto es eso. Esto nos da 1, bueno, voy a suponer, lo voy a hacer casi en la mente. Vamos a ver. Supuestamente, eso nos debe dar algo así. 1.2 por la raíz de 19, ¿sí? Exponencial a la menos t seno de la raíz de 19 t. Vamos a ver si 1.2 sobre raíz de 19 si es eso. Ay, no. Pero a mí me dio eso, profe. ¿Sí? Sí. Ah, no, es que ya vi. Sí, 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 sí. Sí. No, es que fui yo el que me equivoqué. Sí, eso dio. Eso da. Es por raíz de 19 dividido 95, 0.27. Sí, correcto. Esta es la respuesta. ¿Alguien no fue capaz de llegar a esta respuesta? ¿O todavía la están rayando para darles más tiempo? Profe, ¿me podría mostrar, por favor, la del ejemplo anterior? Sí, señor. ¿Dónde colocó el resultado? El resultado lo puse en las diapositivas. Ah, Acá. listo, profe, muchas gracias. Listo.
Listo, muchachos. Ahora sí. ¿Alguien no fue capaz o todos llegamos hasta una respuesta? Profe, yo no entendí. Profe, resuélvalo, yo no llegué a esa respuesta. Listo. Bien, no hay ningún misterio. Entonces vamos a resolverlo. Vamos a ver si esto apunta de créditos para atrás. Ah, son créditos de atrás, pero mi celular. Bueno, ¿y dónde fue que se pegaron? ¿Dónde les dio tan duro? O no fueron capaces de arrancar siquiera. Listo. Entonces, como bien les había dicho, lo primero es verificar las raíces. Entonces, para ello, pues entonces listo. Entonces, en MATLAB, vamos a comprobarlo. Aquí, los coeficientes son 1, 2 y 20. ¿Sí? Entonces, me vengo para MATLAB, le digo roots, ¿sí? De 1, 2 y 20, y efectivamente el sistema me dice que tiene polos complejos conjugados, con parte real y parte imaginaria. ¿Sí? Lo que implica entonces que toca convertirlo en un binomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo único? Sin tener que hacer todo esto que les puse acá, ¿sí? ¿Qué era lo único que había que hacer? Igualar el segundo término del binomio con esto, para saber cuánto vale A. ¿Sí? Por tanto, entonces simplemente hay que hacer que 2S, ¿cuánto es acá? Sí, 2S sea igual al segundo término del binomio cuadrado, que es 2AS. 2B el primero por el segundo. La S se da con la S. Entonces, en este caso, ¿cuánto vale A? A vale 2 sobre 2, que vale 1. Ah, listo. Entonces ya tengo el binomio. Entonces, ¿el binomio cuál es? Es simplemente S más 1 al cuadrado. ¿Cuánto da esto? Esto da S cuadrado más 2S más 1. ¿Sí? Aquí ya tengo este. Ah, pero es que resulta que el último término no vale 1. ¿Vale cuánto? Vale 20. Ay, perdón. Que el último término vale es 20. Ah, pero es que el cuadrado yo voy a tomar de esos 20, voy a tomar un unito prestado. Entonces, finalmente, yo puedo expresar ese sistema. Ay, mucho me descarga el celular. Qué bueno, muchachos, un segundito. Entonces, yo de ese 20 voy a tomar uno prestadito. Y finalmente, entonces voy a hacer que ese denominador me quede así. Entonces va a ser S más 1 al cuadrado, más ¿cuánto? Si al 20 le tomé uno prestado, ¿cuánto queda? 19. Tal cual. Entonces tenemos simplemente 19 acá. Ya tenemos el denominador. Ah, listo. Entonces ahora sí podemos resolver. ¿Y cómo se resuelve? Ah, listo. Entonces venimos. De hace rato estaba esperando que me dijeran, profe, ¿será que puede poner la tablita? Nadie la pidió. Entonces yo dije, ay, no, ya la aprendieron. O no tienen ni idea de cómo usarla, que sería más grave todavía. ¿Sí? Entonces tenemos la tablita y la tablita nos dice, ¿sí? Ah, listo, ya tenemos el denominador. ¿Qué pasa? Arriba viene W. Y W es la raíz del residuo de abajo. Si el residuo vale 19, es decir, W cuadrado vale 19, entonces, como W cuadrado vale 19, entonces, ¿cuánto vale W? Ah, pues W vale raíz de 19. ¿Sí? Y ya, prácticamente está solucionado. Entonces,
Entonces, ¿cómo nos queda finalmente este elemento? 1.2 sobre s más 1 al cuadrado más 19, ¿sí? Pero es que yo tengo es 1.2 arriba. ¿Cómo convierto ese 1.2 en raíz de 19? Que es lo que realmente yo requiero arriba, ¿sí? Si observan, lo que yo necesito es la raíz de 19 arriba. Muy sencillo. Entonces multiplico arriba y abajo por raíz de 19. Entonces, raíz de 19 por raíz de 19, b sobre raíz de 19 por 2 sobre s más 1 al cuadrado más 19, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo único que, bueno, qué es lo que queda adentro de la transformada? O más bien, ¿qué voy a sacar como constante? Voy a sacar esto. Y para la transformada, ¿qué me va a quedar? Pues raíz de 19 y este. Vamos a mirar. Entonces, pasando. ¿Sí? Entonces, simplemente me va a quedar así. Reorganizando los términos, ¿sí? Me va a quedar por fuera la constante. ¿Quién es? Es 1.2. Es 1.2 sobre la raíz de 19 que multiplica a la transformada inversa. ¿De quién? Pues de lo que está por dentro, que es arriba W. ¿Y W quién es? Raíz de 19 sobre el binomio más el residuo. Listo. Y ese segundo término es el que le aplicamos la transformada y por eso la respuesta a la que llegó Cevita hace rato es 1.2 exponencial exponencial a la menos t, ¿sí? Por seno de raíz de 19 raíz de 19 tomando captura de desplazamiento. ¿Qué carajos es eso? Me saco. Voy a hacer la acá. De raíz de 19t, raíz de 19 por t. Y ya, ahí ya terminamos. Raíz de 19t. Y acá. Eso fue todo, Profe, una pregunta. señor. ¿La T está afuera dentro de la raíz? Pues también Dentro puedo de la repetir. raíz, no, fuera de la raíz, pero dentro del argumento del seno. Ok. Sí, o sea, la raíz es solo este raíz de 19. Mejor dicho, esto es un número. Sí, eso es, no hay cuánto era raíz de 19, 4 punto algo. ¿Sí? Pero la T sí está dentro del argumento del seno. Profe Malak, ¿dónde Bien. sacó ese 6 por raíz de 19 sobre 95? Acá, si usted divide, ¿dónde está lo demás? Lo borré. Sí, lo borré. Mi señora puso a cocinar varias veces, eso huele horrible. Tiene mareado. 1.2 sobre raíz de 19. Vamos a ver cuánto da eso. 1.2 sobre raíz de 19. ¿Alguien tiene calculadora que me haga esta operación? 1.2 sobre raíz de 19. Sí, profe, ya la vi. En fraccionario da 6 raíz de 19 sobre 95. Listo. ¿Y en decimal? 0.275. 0.175. Simplemente, MATLAB lo que hace es presentarlo más bonito en fraccionarios, pero da lo mismo. Cuando MATLAB la resuelve, da 6 por raíz de 19 sobre 95. 6 por raíz de 19. Recuerde que MATLAB
no le gustan las fracciones en el denominador, entonces lo multiplica por la conjugada. Entonces da esto. 6 por raíz de 9 sobre 95 y eso también da 0.275. O sea que ¿Sí? MATLAB conjuga como 2 veces, ¿cierto? A cancelar ¿Cómo? primero, MATLAB conjuga 2 veces, ¿o qué? Sí, sí, prácticamente. No, realmente una nada más, para volar esto y luego el resultado sí lo presenta en fraccionario. Entonces conjuga una vez y fracciona otra. Listo, profe. Listo. Muchachos, complicado, fácil, realmente el procedimiento como procedimiento es muy simple. ¿Sí? ¿Ya un poquito más entendido o igual de perdidos? Estamos perdidos. Profe, Profe, pues la verdad, en o lo sea, sí, sí personal, lo entendí un poco más, antes que hablar, ¿no? O sea, sí lo entendí un poco más, pero sigo un poco perdido, pero pues sí voy entendiendo un yo poco también. mejor la primera Profe, vez. no hay forma de que usted de pronto haga otro ejemplo de este caso. Sí, Es Sí, que sería claro, muy bueno. claro, de una. Pero entonces lo intentan rayar primero ustedes. Yo lo resuelvo y yo resuelvo todo lo que ustedes pidan. No, No hay ningún si problema. quieren nos pone uno y nosotros lo intentamos rayar y ya luego Este, se nos lo explican. perfecto, perfecto. Entonces ay, rayen Dios mío, 5 vale. minuticos. Este sigue. Ay, ver que me había salido esto con celular. Pestaña 11. Listo. Entonces voy a ponerles uno un poquito más enredado. O no más enredado, con números no tan exactos. ¿Sí? Entonces vamos a hacer 5 puntos. Bueno, GDS. Entonces GDS va a ser igual. Entonces a 5.32 sobre S cuadrado menos 0.052 S más 10.5. ¿Sí? Voy a confirmar en primer lugar, como son inventados, voy a confirmar que realmente sea de raíces complejas conjugadas, creo que sí. Menos 0.052 y el otro es 10.5. Sí, listo ya. Ese es el ejercicio. El arroz. Bueno, muchachos, la primera pregunta es, ¿ya todos saben por dónde arrancar? ¿Les pongo alguna información adicional acá o ya todos bien? Yo estoy bien, profe. Profe, Listo. me dice por Profe, dónde arrancar. información adicional. ¿Cómo? Hay que igualar ese cuadrado con ese, ¿cierto, profe? Información adicional, por favor. ¿Y qué información adicional requiere? Porque aquí lo único que hay que hacer siempre es igualar Todo. el segundo término. Lo único que hay que hacer es igualar el segundo término. Eso es todo. ¿Con quién? Con el 2AS, que es el segundo término del binomio cuadrado S más A. Sí, lo único que hay que hacer es igualar ese segundo término con ese segundo término para saber cuánto vale A. Bre. Ustedes me dicen qué información adicional requieren, yo las pongo.
Soy de esa generación, la generación X. Una generación. Profe, después de sacar el S más A, todo elevado al cuadrado, ¿qué es lo que sigue? El S más A, todo elevado al cuadrado. Entonces quiere decir que usted ya, pues sacar el residuo del otro término. Es decir, lo que pide prestado el binomio, se lo resta aquí al término independiente original. Sí, y con eso ya tendría el denominador. Y cuadra el numerador, sí, como la raíz de este residuo. Ah, listo. Pero ya tiene el resultado. Yo, no, el de MATLAB. Ah, Profe, una pregunta. Señor. En este caso, ¿cómo estamos? ¿Cuál utilizar, si la 13 o la 14? Si usted observa, la 14, ¿sí? Tiene una S arriba, la variable S arriba. Y nosotros Solo tenemos solo tenemos es una constante. 5.32. Exactamente. Entonces, si tenemos ese 5.32, es mejor no ponerle S arriba, simplemente convertirlo en W. Ah, ¿Sí? listo, Porque profe. si le agregamos una S, eso es cambiar la dinámica del sistema. Listo, profe. Listo. Gracias. Listo. Profe, ¿se puede volver una hoja, por favor? Sí, señor. Muchachos, a esta altura es una pregunta y sin pena me la responden. ¿Hay alguien que no sepa hacer alguna parte, alguien que esté pegado en el principio? Profe, una pregunta, por ejemplo, en este ejercicio que está mostrando, tenemos 1.2, pero al otro lado usted puso 2. ¿Por qué? Es que no es, no es 2, es 1.2, perdón. Ah, 1.2, listo. porque me lo comí. Qué pena. Es más, lo voy a poner ahí para que quede el registro. Vale, es 1.2. Profe, Sí. ¿por qué ahí se colocó la raíz de 19, el número y el denominador? Listo. Porque usted necesita convertir
necesita tener arriba en el numerador a W. W, si usted lo observa, W es la raíz del W cuadrado de abajo, ¿sí? Y ya tenemos el de abajo que vale 19. Es decir, que 19 es W cuadrado, ¿sí? 19 es W cuadrado. Entonces, despejando, dice que W vale raíz de 19. Es decir, que raíz de 19 es el que va aquí arriba. Sí, sí, nota, W cuadrado abajo y W solito arriba. Y entonces, ¿cómo convertir este 1.2 en raíz de 19? Ah, pues no lo haga. Simplemente saque este 1.2 como factor común y aquí le va a quedar un 1. Y entonces, ¿cómo convertir ese 1 en raíz de 19? Pues entonces multiplica por raíz de 19 y divide por raíz de 19. ¿Sí? Y simplemente ahí se hace la distributiva. Raíz de 19 lo mete aquí a la función de transferencia y el 1.2 sale. Obviamente el raíz de 19 que está en el denominador queda como tal. Véalo acá. Es para sacar la constante. Sí, la constante es todos los números que no, diferentes a los que vamos a usar para la transformada. ¿Sí? Y ve aquí entonces nos queda 19 y arriba raíz de 19. Y todo lo demás nos queda fuera como una constante. Listo, profe, gracias. Bien. Entonces es para transformar lo que hay aquí adentro en lo que necesitamos. Si necesitáramos raíz de 5, entonces multiplicábamos y dividíamos por raíz de 5. Si necesitáramos 100, pues multiplicamos por 100 y dividimos por 100. Sí, para poderlo ajustar y ya simplemente redistribuye los términos. Listo, ¿lo resolvemos? O ya están que llegan al resultado. Profe, pues yo ya tengo. A mí me Yo falta un creo que ya pasito. estoy terminando, Listo, bien pueda. pero lo puedo volver, profe, por favor. Señor. Profe, después de tenerlo, pues, o sea, expresado como la plaza a la inversa, es donde se mete a MATLAB. No, a MATLAB se mete la función original. A MATLAB se metería esta. ¿Sí? Todo Listo. lo que estamos haciendo acá es lo que haría MATLAB internamente. ¿Sí? Pero a MATLAB se le ingresa la función original, esta. Listo. Y entonces usted lo de abajo, ¿cómo lo sacó? O sea, simplemente en la tablita lo devolvió, por decirlo así. Exactamente. Como la transformada inversa pasa de la frecuencia al tiempo, entonces simplemente me estoy devolviendo de la tabla de la derecha a la del centro. ¿Sí? Estoy pasando de aquí a acá. Se puede volver a devolver, profe, por Señor.
Listo, muchachos. Entonces, primera pregunta, ¿cuánto les dio A? A mí me dio menos 0,026. Sí, profe, A mí ¿ves? me dio, pero positivo. A mí también me dio positivo, 0.026. Miremos a ver. ¿Sí? Hay que igualar los dos términos. Bien, entonces, aquí quedó pegado esto otra vez. Ujujú. Mentira, creo que carencia está bien. Creo que es negativo. Sí, señor, da negativo. Pero eso no le implica ningún cambio en ningún número, simplemente el signo, ¿sí? Pero el resto está bien. El signo no le afecta, porque al final, como multiplican dos números negativos, entonces da positivo. Sí, bien, pero es más inestable la conexión aquí al Jamboard del celular. Listo. Entonces tenemos, simplemente al igualar los segundos Profe, términos, perdón, una pregunta. ¿sí? O sea que ahí se toma, el coeficiente se tomaría con el signo para sacar el valor de A, o no Correcto, importa. porque si usted ve la formulita, pues ahora lo que estamos intentando sacar es S más A, ¿sí? Y esto es S cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo, uy, ¿qué es esto tan feo? Más 2 veces el primero por el, ajá, qué pena mucho, S cuadrado, 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Si usted nota, ¿sí? Para poder utilizar esto, el segundo debe ser positivo. Y si acá tenemos negativo, ¿sí? Entonces toca conservarlo. Si acá tenemos, este acá es positivo y este acá es negativo. Entonces toca conservar el negativo para poder hacer la equivalencia de términos. Entonces Karen, muy acertadamente, dice 0.052. Sí, y esto debe ser igual bueno, S, y esto debe ser igualado a dos veces, bueno, a 2 S, pues la S se va con la S, ya saben que la S la pueden omitir, sino que pues lo hago ahí como para que aquí quede. Entonces A, si nos queda como menos 0.052 dividido 2, para un gran total de, ¿cuánto da eso? Menos 0.026. 0.26. Correcto, ahí ya tenemos A. Entonces sabemos que el binomio queda así, S más, pero obviamente como ahí se indica con menos, ¿sí? O el término es menos, esto es 0.026, 0.026 al cuadrado, lo que generaría el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo, que esto sería 0, perdón, menos 0.052S esta pendeja, 52S más el segundo al cuadrado, pues menos 0, menos Pero le faltan dos. 0.026 por Sí, menos profe, Entonces, le falta un 2. 0.026 va a dar positivo. Señor, Le falta un 2 en ese menos 0.06. Ahí hay un 2 a en la el izquierda. paréntesis del cuadrado, ahí. gracias. Gracias, hasta de pronto sí lo copié, sino que el lapicito mágico me está fallando. Bueno, ¿y cuánto Sí, porque hay da? que ver el espacio. Sí, ¿cuánto da 0.026 al cuadrado? Bueno, menos 0.026 al cuadrado. Pues obviamente, elevando un número negativo al cuadrado, pues eso va a dar positivo. ¿Y cuánto da? 6.76 por 10 a la menos 4.
Listo. Bueno, será bueno expresarlo así. Pues no creo que haya problema. O no, pues vea que estamos hablando con 0.0 tales. Entonces dejémoslo, pues, por lo menos para este ejemplo. Sí, por lo menos para este ejemplo, dejémoslo con... Es que es tan horrible. Sin Sería notación científica. sin notación, sí. No, dejémoslo con notación. ¿Cuánto hacemos? 6.76 por 10 a la menos 4. 6.76 por 10 a la menos 4. Perfecto. Entonces aquí ya tenemos esto. Entonces, ¿qué es lo único que hay que hacer? Como ya tenemos digamos, la constante, pues entonces simplemente hay que restársela a la parte de arriba. Hay que pedírselo prestado. ¿A quién? Al 10.5 para generar finalmente el sistema. Entonces tenemos acá el de arriba 5.32 sobre S menos 0.026 al cuadrado. Y acá, al 10.5 de arriba, 10.5 menos 6.76 por 10 a la menos 4, ¿cuánto da? ¿Cuánto da eso? 10.499. Correcto. Esto va a dar 10.499. Sí, que entonces lo que acompaña acá, más 10.499. Listo. Hasta ahí no hay ningún problema. ¿Qué es lo único que toca hacer? Tenemos que esto es omega cuadrado. Y que arriba lo que requerimos es omega. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale omega? Ah, pues omega simplemente va a ser la raíz de 10,499. ¿Sí? ¿Aquí alguno perdido o ahí ya todos bien? No, todos bien, profe. Bien, profe. Perfecto. Excelente. Entonces ya, simplemente multiplicamos entonces arriba y abajo por este valor para poder convertir. Entonces, vamos a traer la fotico. No, voy a hacérselo solo acá a este. Entonces tenemos que arriba y abajo, ve, sí, que arriba debe quedar raíz de 10.499. Entonces esto va a ser igual. Te multiplico arriba y abajo. Pues raíz de 10.99, 499, perdón, sobre raíz de 10,499 que multiplica a la función que es 5.32 sobre S menos 0.026 al cuadrado. Lo que me quedó gigantesco, va de pedacito. Voy a hacerlo acá más chiquito, más pequeñito. Por S menos 0.026 al cuadrado 0.026 al cuadrado más 10.499. Listo. Y entonces hago todo lo que requiero, va para adentro. Entonces vuelve y juega. Digamos, lo que va a hacer la transformada, pues van a ser estos elementos de acá. Y lo que voy a sacar de constante, pues es lo que me queda
o el resto me queda, que sería esto de acá. ¿Sí? Entonces acá simplemente va a quedar 5.32, vuelvo y juega muy grande, 5.32. Profe, qué pena, una pregunta. La constante la sacó del azulito, ¿cierto? Del que usted Correcto, encerró en azul. correcto, eso es lo que va a salir como constante, lo que es el pasito que estoy haciendo acá abajo. ¿Sí? Ah, listo. Porque adentro necesito que abajo me quede omega cuadrado, que ya está definido, y arriba también me quedará omega cuadrado. Ah, entonces por eso es que tengo que ajustarla de esa manera. Transformada, entonces acá ya es donde me queda omega arriba 10.499 sobre S menos 0.026 más 10.499. Ahí ya tengo prácticamente todo resuelto. ¿Ve? Aquí ya lo tengo. Un binomio cuadrado, me faltó el cuadrado. ¿Sí? Un binomio cuadrado, un término o un residuo que vale omega cuadrado y la raíz de ese residuo. ¿Sí? Es porque esto es omega cuadrado, entonces esto será omega. Y pues todo eso sacado pues, multiplicado por una constante que realmente ni siquiera me interesa el valor. Sí, bueno, no afecta resolver nada de esto. ¿Sí? Entonces ya aplicando la tablita, ¿sí? La tablita que me dice exponencial a la menos AT, ¿sí? ¿Cuál A? Ah, pues la A es simplemente el término que acompaña el binomio por seno de quién? A de omega t, donde omega, ¿sí? Donde omega es simplemente el omega del numerador, es decir, este mismo de acá. ¿Sí? Y listo, entonces aplicamos. Y el resultado final nos queda así. Nos queda como 5/32 por la raíz de 10.499 exponente, ¿sí? A la menos A. ¿Cuánto vale A? A vale menos 0.026. Menos por menos, más. Esto queda a la menos 0. Perdón, es que a la menos. Menos por menos mal queda exponencial a la 0,026 por el seno. Esto es por t, por seno. ¿De quién? De omega. Ah, pero omega ¿cuánto vale? Omega vale 10.499. Eso es una raíz, eso es un número por t. Y aquí ya tendremos la transformada inversa de Laplace de ese valor, o de esa función de transferencia más bien. ¿Sí? Todos llegaron a eso. Observen que a pesar de que los números son más pequeños, o más largos, o más enredados, el procedimiento es exactamente igual. No cambia absolutamente nada. A mí me dio eso, solo que en el exponente de Euler me equivoqué, pero el resto dio igual. Excelente. ¿Alguien que todavía de pronto tenga alguna duda? O ya, ahora sí, full. No, profe, pues ya ahora sí quedó más claro. ¿Verdad? Que muchas gracias ahí por hacer otro ejercicio de eso, No, es más, teniendo porque eso sí en mente, sirvió. me preocupa el anterior. Me preocupa el caso anterior. ¿Todos saben cómo hacer esta? Yo El sí, caso. profe. Sí, pues es como eran fracciones parciales. De pronto, pues ustedes sí lo han rayado más y saben un poquito. De pronto ya no tenía tanta dificultad. Pero pues si alguien no sabe cómo hacerlo, de una hacemos otro ejercicio. O si podemos continuar, pues mucho mejor. Bien, entonces podemos continuar.
Entonces, bueno, pues obviamente, pues MATLAB también lo resuelve y allí está el, digamos, el código. Vamos a resolver esta. Claro que es que da unas cosas, digamos, un poquito extrañas, ¿sí? Aquí yo acabé de ingresar esta, entonces vean lo que da, sino que a pesar de que lo muestre extraño, es el mismo resultado, ¿sí? Vean. Nos dice, por ejemplo, exponente de 13 sobre 500. Si ustedes con su calculadora, sí, que tengo acá, 13 sobre 500, entonces 13 dividido 500, 0.026, que es lo que nosotros tenemos acá. Trabajar con estas lupitas es muy horrible. Dice esto es exponencial a la 0,026t. ¿Sí? Eso es eso mismo. Entonces 0,026 es este mismo término, más lo va a copiar para irlo comparando, ¿sí? Como bien pelota. Sí, increíblemente, estos dos términos son exactamente iguales. ¿Sí? Entonces tenemos exponencial de 13/500avos y eso da 0.026. ¿Sí? Entonces, este primer término comprobado. ¿Sí? Luego nos dice la constante. La constante a nosotros, ¿cuánto nos dio? 5.32 sobre raíz de 10.499. ¿Y eso cuánto da? 5.32 dividido la raíz de 10.499. Eso me da 1.641. Es decir, esto me da 1.642. ¿Sí? Vamos a ver cuánto le da MATLAB. Nos dice raíz de 7.271. Raíz de 7.271 por 140. Por 140. Y eso dividido 7.271. 7.271. Y eso nos da 1.642. Exactamente el mismo valor. Uniendo esta raíz con este numerito de acá y dividiéndolo con este. ¿Sí? Y si hacemos también esta operación, pues ¿cuánto da? Entonces listo, vamos a hacer la siguiente. Raíz de 10.49. Entonces raíz de 10.499, esto da 3.24. 3.24. Vamos a ver acá, ¿qué sería este término de acá? ¿Sí? 19 por la raíz de 7.072,71 dividido 500. 3.24. Exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, sino que MATLAB lo presenta siempre como diferente, pero son los mismos números. Bien, entonces listo, totalmente claro, entendido. Ahora sí nos vamos para el siguiente ejemplito. ¿Sí? O el siguiente ejemplo, no, el siguiente caso. Caso 5, polos reales múltiples. Este de pronto, y eso que ese de pronto es muy, muy lejano, de pronto es el más enredadito, puesto que tienen que derivar. ¿Sí? Entonces de pronto, pues se pueden enredar. Espero que todos estén full en derivación. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí nos dice polos reales múltiples. ¿Sí? Polos reales es simplemente que el polito se repite. Sea que se repita un polo real, por ejemplo, s más 4 al cuadrado, o s más 4 al cubo, o s más 10 a la 5, ¿sí? Quiere decir que se repite 5 veces ese mismo polo. En este caso, ¿quién es el que se repite? Simplemente el que se repite es el primer término, que es s al cubo. Pero, por ejemplo, acá hay otro ejemplito, y aquí, ¿quién se repite? ¿Cuál de estos dos se repite?
¿Cuál de estos dos polos se repite? Oh, no entendí, la verdad. Ah, listo. Bien. Los polos reales múltiples, ¿sí? Simplemente son polos que se ubican en la misma posición. ¿Sí? Es decir, que se repiten. Por ejemplo, yo aquí tengo S al cubo. ¿Qué quiere decir eso? Que simplemente tengo tres polos. ¿En dónde? En S igual a 0. ¿Sí? Tengo tres polos en S igual a 0. ¿Por qué? Porque dice que repite 3 veces. Acá tenemos otro caso. Acá tengo dos polos en el origen que se repiten, que es este S al cuadrado. Y tengo este otro, que es S más 1, es decir, que tengo tres polos en menos 1, ¿sí? O un polo en menos 1 que se repite 3 veces. ¿Sí? Entonces acá vean, tengo dos polos que se repiten en S y tres polos que se repiten en S más 1. Sí, obviamente pues yo despejo para obtener el valor del polo. Sí, pero simplemente es que ese valor se repite. ¿Sí lo notan? Aquí, por ejemplo, solo se repite hacia el cubo. Ese más 4 se repite, ¿no? Porque está la 1. ¿Sí? Entonces este es un polito simple. Mientras que el que está al lado con ese al cubo es un polo real múltiple. ¿Cuántas veces se repite este polo? Se repite 3 veces. ¿Sí? Mientras que este de acá, este otro ejemplito, ¿quién se repite? Ah, este primer polo se repite 2 veces y este segundo polo se repite 3 veces. ¿Bien? ¿Entendido el cuento, el conceptico de polo real múltiple? Bueno, Sí, irreal es porque no tiene, pues, el polo no es complejo conjugado. Sí, pero de resto, simplemente es que se repita. La cantidad de potencias que está S al cubo 3 veces, S a la 5 veces, puro problema de parcial. En fin, listo. ¿Cómo se resuelve este muñeco? Pues este elemento se resuelve a partir de la descomposición en fracciones parciales. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué va a ocurrir? Como ahora hay polos repetidos, ya no simplemente le puedo asignar un valor único a la descomposición por fracciones parciales. ¿Sí? Como hacíamos antes, acá, a cada factor de la descomposición simplemente le tocaba un único K. ¿Sí? Por ejemplo acá, S más 3, un único K. S más 1, un único K. Y S más 5, un único K. Como aquí se repiten, como aquí se repite, por ejemplo, S, entonces vamos a tener realmente no un único K, sino varios K. Bueno, en este caso lo llaman A. ¿Sí? ¿Y cómo se hace? Entonces, S al cubo va a ser igual a S al cubo por una constante, más S al cuadrado por otra constante, más S solito por otra constante. Como está repetido 3 veces, necesitamos descomponerlo en 3 factores consecutivos de sí mismo. Pues S al cubo, S al cuadrado y S. ¿Sí? ¿Sí lo notan cómo se descompone un término repetido? Uy. Sí, profe. Vamos a ver. Ah, bueno, y el otro, como es un polito simple, S más 4 tiene un único K. ¿Sí? Este sí no tiene ningún misterio porque es un polito simple. Profe, digamos, en ese caso, si el S más 4 tuviera un cuadrado o un Ah, cubo, perfecto. se Entonces ahí repetiría esas sería veces también. ese cuadrado, S más 4 cuadrado por A sub 1 o por B sub 1, como para diferenciarlo, más B sub 2 sobre S más 4 a la 1, y así, por ejemplo, de aquí más adelante, tenemos ese mismo caso. Por ejemplo, tenemos S cuadrado por S más 1 al cubo. Ah, entonces, ¿cómo se hace? Entonces, primero el S cuadrado, déjalo acá. S cuadrado por un coeficiente A más S solito por un coeficiente B. Y ahora, el otro se repite 3 veces. Entonces, simplemente a la 3, a la 2 y a la 1. Sí, tal cual. La pregunta que se le vino a la mente es el ejemplito de más adelante. Abre. ¿Sí?
Breve. Bien. Listo. Entonces, nos devolvemos. ¿Cómo cómo se resuelven? ¿Sí? Pues se resuelven estos a sub 1, a sub 2 y a sub 3 se resuelven a partir de esta formulita que les tengo aquí arriba. ¿Sí? El valor de a sub n va a ser igual a 1 sobre n menos 1 factorial por la derivada a la n menos 1 con respecto a la derivada a la s de s a la n menos 1. ¿Sí? Puede ser, pues obviamente como es genérica, parece ser pues muy grande. Muchachos, ¿se me escuchan bien? ¿O la lluvia afecta en algo? No, profe. Ah, perfecto, porque está cayendo un aguacero. Pues a mí sí, pero ya es porque es mi internet. Ah, qué falla. Bueno, esperemos que la grabación quede bien por si hay algún problema, pero inclusive a mí también me podría llegar a fallar, esperemos que no, que sí está cayendo un aguacero duro. Listo, entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, simplemente para hallar A, entonces a sub 1, a sub 2 y a sub 3, pues reemplazamos esos valores acá en esta formulita. Entonces, ¿qué nos dice? Por ejemplo, vamos a hallar a sub 1. ¿Sí? Es decir, que ¿cuánto vale n? Valdría 1. N vale 1. Entonces, simplemente reemplazamos la formulita. Ah, sí. Entonces, nos queda 1 sobre 1 menos 1 factorial. Entonces, acá, 1 menos 1 menos 1 factorial. ¿Sí? Por la derivada a la n menos 1. ¿Sí? Para acá, derivada a la 1 menos 1 con respecto a s a la n menos 1, véala acá, s a la 1 menos 1. ¿De quién? ¿De quién? Ah, pues ahora sí, normalito de la fracción parcial, es decir, como estamos haciendo con respecto a s al cubo, entonces ponemos s al cubo para poderlo eliminar y lo evaluamos en ese valor que lo indetermina. ¿Sí? O que lo vuelve cero más bien. ¿Sí? Ya es la fracción parcial normal. ¿Sí? Y empezamos. 1 menos 1, 0. Factorial de 0. ¿Cuánto es el factorial de 0? 0. 1. Incorrecto. Factorial de 0 es 1. Sí, inclusive, si lo haces en la calculadora, pues lo confirmas. Factorial de 0 es 1. Si quieres, yo por ahí creo que tengo como la demostracióncita de los factoriales. Vamos a ver si es verdad o es por acá reta. Factorial de 0, sí. Acá. Ah, claro que explicarlo. No, más bien le subo esta imagen. ¿Sí? O Profe, yo lo entiendo, tranquilo, no se preocupe. factorial de 0, 1. Sí, factorial de 0, 1. Bien. Entonces acá. Hágale que yo le creo, yo le creo. Entonces nos queda 1 sobre 1, 1. Luego nos dice derivada de 1 menos 1, es decir, derivada a la 0. Cualquier cosa a la 0, incluyendo las derivadas, pues también darán 1. ¿Sí? Cualquier cosa a la 0 simplemente nos da 1. Acá, s al cubo se va con s al cubo y simplemente nos queda 6 sobre s más 4 evaluado en s, en 0. Entonces simplemente reemplazando nos queda s vale 0, entonces esto nos queda 6 cuartos, es decir, 3 medios, en lo que pues, resolviendo da 1.5. Aquí ya tendríamos a sub 1 que vale 1.5. Bien. Listo. Ahora, ¿cómo vamos a hallar entonces a sub 2? A sub 2 simplemente es esta misma formulita, pero con n igual a 2. ¿Cómo nos queda? A sub 2, véala acá, es igual ¿a quién? A 1 sobre 2 menos 1 factorial. Véalo acá, 1 sobre 2 menos 1 factorial. Por la derivada a la n, que vale 2, 2 menos 1, entonces
derivada a la 2 menos 1 con respecto a s a la n menos 1, es decir, con respecto a s a la 2 menos 1, del mismo factor, la misma fracción parcial. S al cubo, para poderse eliminar con s al cubo, evaluado en s igual a 0. ¿Sí? Y pues hacemos lo mismo. 2 menos 1, 2 menos 1, 1. 1 factorial, 1. 1 dividido 1, 1. Y acá, derivada, 2 a la menos 1, 2 menos 1, 1. Ah, y entonces ahora sí hay derivada. Entonces, derivada con respecto a la s, 2 menos 1, 1. Entonces, a la s a la 1, ¿de quién? S al cubo, o sea, con s al cubo, y me queda este elemento. ¿Sí? Ah, bueno, ya es otro maní. Ahora sí toca derivar esta función de transferencia interna. Señor. ¿Qué fue lo que pasó en el A1 con esa S dentro del corchete? Pues en este Igual, caso se cancela. igualito. La CS siempre está al cubo. Como está en el cubo, se cancela. Exacto. Sí. Siempre va a estar a la máxima potencia para cancelar la fracción parcial. Aunque aquí en la composición sea S a la 3, S a la 2, S a la 1, realmente cuando hagamos las fracciones parciales siempre va a ser con la máxima potencia. Es decir, el procedimiento siempre cancelará S al cubo. S al cubo con S al cubo. Y aquí más adelante, en A sub 3, también S al cubo se ve con S al cubo. Y si listo, fuera S a la 10, entonces S a la 10 va a aparecer 10 siempre la veces. máxima Exacto, potencia. siempre será con la máxima potencia, tal cual. ¿Qué nos queda? Ah, pues la derivada de este término. ¿Cómo harían la derivada de este elemento? Derivada con respecto a S de 6 sobre S más 4. Pues, profe, pasaría el S más 4 arriba con exponente negativo, ¿no? Listo, es una buena forma, totalmente. O aplicando regla de la cadena. En ambos va a llegar a lo mismo, hagamos los dos. ¿Sí? Hagamos los dos. Entonces, primero, hagámoslo con, pues podemos subir, como bien Seba nos dice, podemos subir el S más 4, entonces nos quedaría 6, entonces esto será igual a 6 por S más 4, lo subiría a la menos 1, ¿cierto? Y la derivada, bueno, me olvidé acá poner la derivada con respecto a S. Bueno, como aquí me queda un pedacito, lo voy a hacer. Entonces, derivada con respecto a S de ese término. Listo. Entonces, teniendo eso, pues simplemente aplicamos pues, la derivada normal. Entonces acá, 6 es una constante, no hay problema. Acá tenemos este término, entonces sería bajar este menos 1, ¿sí? Restarle 1 y por la derivada interna. Entonces eso me daría 6 que multiplica a S más 4 menos 1 y a S le resto otro 1 por la derivada interna. Derivada interna de S más 4 con respecto a S simplemente será 1. Por lo tanto, esto daría 6 S más 1 a la menos 2, lo que implicaría 6 sobre S más 1 al cuadrado. ¿Sí? Profe, y no falta un negativo en el 6, al bajar el menos 1. Totalmente, totalmente. ¿Sí? Acá, por tal cual. Acá esto es menos 1, del menos 1 que se baja. Esto es menos 6 y esto es menos 6. Muchas gracias, Evita. Y qué pena ahí el... Sí, cuando yo baje el menos 1, ¿sí? Pues aparece acá. Bien, acá, por eso. O por regla de la cadena, como quieran. Ah, mucha pelota. Hubiera hecho más al bordito. Uy, pucha, cayó en pedo caer como granizo. Listo. Entonces tenemos, vamos a hacerlo ahora por la regla de la cadena.
¿Qué nos dice la regla de la cadena? Entonces, regla de la cadena de una división. ¿Cómo es la regla de la cadena? Por ahí, pues yo no me acuerdo la regla acá en una edición. Siempre lo hacía así como le dije. Pues esto es fácil cuando uno La derivada tiene... interna, ¿no? No. Esta es fácil cuando son así términos simples. Pero si realmente abajo hay algo más complicado, al subirlo puede que se indetermine. O sea, hay unas derivadas que haciendo esto se pueden complicar. No sé si recuerdan la regla de la cadena, pero nos dice derivada con respecto a cualquier término de una división, va a ponerle, digamos, a sobre b, por decir cualquier bobada, es la derivada del primero, bueno, no lo voy a poner como prima, ¿sí? La derivada del primero por el segundo sin derivar menos la derivada menos el primero sin derivar por la derivada del segundo sobre el segundo al cuadrado. Sí, sobre el denominador. Sí reconocen esto de acá. ¿O ustedes? Sí, pues lo decíamos, yo le decía con ¿Y otro cómo le nombre. decían? Una derivada y una división, profe. Así no. Ah, sí. Ah, bueno, pues bueno, derivada de una división. Pues yo siempre la he conocido como ley de la cadena. Sí, pero pues sí, es simplemente la derivada de una división. Derivada de un cociente. Perfecto. Entonces, teniendo eso en mente, vamos a hacer la derivada de esto con respecto pues, a la regla. ¿Sí? Entonces, primero sin derivar, el de arriba. Perdón, derivada del primero. Antes el de arriba. ¿Cuánto es derivada de 6? 0. 0. Por el de abajo sin derivar. S más 4. Menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado. ¿Cuánto es la derivada de S más 4? 1. Correcto. No me quiero escribir. Es que se me congela la berraca pantalla. Listo. Sobre el de abajo al cuadrado. S más 4 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, pues cualquier valor por 0, 0. Y ya llegué al mismo resultado. Si notan, llegamos a lo mismo. Menos 6. Menos 6 sobre... No, tengo como esto más trabado. Su celular. Sobre, voy a escribir con mouse, sobre S más 4 al cuadrado. La que ustedes quieran, pero aquí ya llegué al mismo resultado. Llegué a esto mismo. ¿Sí? Que simplemente es a lo que llegan acá en el ejercicio. ¿Sí? Si notan, llegan al mismo menos 6 sobre S más 4 al cuadrado y ahora sí lo evalúan en 0, en S igual a 0. ¿Qué me quedaría? Menos 6, esto vale 0, entonces me queda 4 al cuadrado, ¿sí? 4 al cuadrado es 16, menos 6 sobre 16 en unos 3 octavos, es decir, menos 0.375. Y ahí ya habremos hallado A sub 2. ¿Bien? ¿Entendido? ¿Entendido hasta dónde vamos? Sí, profe. Sí, profe. Ahora vamos a hallar A sub 3. Esta de pronto es entre comillas, pues la más durita, pero van a ver que es igual de simple. Entonces A sub 3. Entonces A sub 3 va a ser igual a 1 sobre 3 menos 1 factorial, véanlo acá, 1 sobre 3 menos 1 factorial, ¿sí? Por la derivada de 3 menos 1, véanlo acá, derivada de 3 menos 1, sobre, bueno, con respecto a S a la 3 menos 1. Véanlo acá, S a la 3 menos 1, de la misma fracción, por tercera vez la misma fracción, siempre viene lo mismo, siempre viene lo mismo, ¿sí? S al cubo se va con S al cubo, ¿y qué me queda? 3 menos 1, 2.
Aquí me queda 2 factorial. ¿Cuánto es 2 factorial? 2 factorial es 1 medio. Bueno, 2 factorial es 2. Y 1 sobre 2, pues 1 medio. ¿Sí? 3 menos 1, 2. 2 factorial, 2. Entonces me queda 1 medio. ¿De quién? De la 3 menos 1, 2. Derivada segunda o segunda derivada. ¿Sí? ¿De quién? Del sistema de acá. ¿Sí? Y entonces, simplemente, ¿qué ocurre? Resulta que nosotros ya tenemos arriba la primera derivada. Sí, la acabamos de hallar. O sea, esto de acá es la primera derivada. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo derivo eso? Ah, pues voy a obtener la segunda derivada del sistema original. Si yo vuelvo y derivo eso, ¿sí? Pues voy a obtener la segunda derivada, que es lo que me dice acá. Nosotros ya obtuvimos la primera, que es la de arriba. ¿Sí? Entonces, si derivamos nuevamente esto, véalo acá, menos 6 sobre s más 4 al cuadrado, véalo acá. Simplemente, si volvemos a derivar esto, obtendremos la segunda derivada. ¿Sí? Y aquí nuevamente usan la reglita de la cadena o la derivada de un cociente o la derivada de una adición, como ustedes lo llamen. ¿Sí? El 1 medio, pues es aquí la formulita del factorial. ¿Sí? Por la derivada, entonces empecemos. Derivada del de arriba, 0. Por el de abajo sin derivar, s más 4 al cuadrado. Menos el de arriba sin derivar, véalo acá, menos 6, por el de abajo derivado. Ah, bueno, ¿cómo es la derivada del de abajo? Entonces simplemente bajo el 2, ¿sí? Por s más 4, por la derivada interna, que es la 1. Sobre el de abajo al cuadrado. Pues si está s más 4 al cuadrado y lo elevamos al cuadrado, pues queda s más 4 a la cuarta. ¿Sí? Y ya simplemente empezamos a hacer factores. Entonces acá, cualquier valor por 0, 0. ¿Y qué me queda acá? Menos 2 por menos 6, 12 positivo. ¿Sí? Y por s más 4. Perdón, por s más 4. Finalmente, un s más 4 arriba se va con un s más 4 de abajo y me queda este s más 4 al cubo. ¿Sí? Y ya, simplemente evalúo en s igual a 0 y eso me va a dar entonces un medio de 12 sobre 4 tercios, 4 a la 3, perdón, por 4 a la 3, y eso me va a dar, ya reemplazando los valores, 332 avos o 0.0937. ¿Sí? Entonces se hace fácil porque nosotros ya teníamos la derivada anterior. Si hubiese un a sub 4, pues simplemente era derivar esta vez este mismo término de acá. ¿Sí? Entonces se va yendo, no importa la potencia a la que sea, por la vez que se repita el polo, pues uno sigue derivando, sigue derivando, sigue derivando. Pero se debe tener siempre en cuenta esta formulita de acá. ¿Qué hemos obtenido? Hemos obtenido a sub 1, a sub 2 y a sub 3. ¿Qué nos falta? Ah, pues K sub 1. K sub 1 es un polito simple, entonces se halla como tal, con una fracción parcial simple. Es simplemente S más 4, ¿sí? Se va con el S más 4 y se evalúa en S igual a menos 4. ¿Sí? Y ya queda 6 sobre S al cubo. Evaluamos menos 4, esto da 6,64 avos, es decir, menos 332, para un total de menos 0.0937. Cuando hagamos finalmente la transformada de Laplace, ¿qué vamos a tener? La transformada de estos de acá. A sub 1, que vale 1.5, bueno, que vale 3 medios. Entonces, transformada de 3 medios de S al cubo. Ah, entonces, eso da, hagámoslo por partes. Hagámoslo por partes. Venga, voy a copiar esto de acá, copiar esta, y lo hacemos por partecitas. Esto es lo que debemos hacer, y ya tenemos los términos. Ya sabemos cuánto vale A, ya sabemos cuánto vale A1, A2, A3. Me los voy a traer todos. A1 vale 3 medios.
sub 2 vale menos 3 octavos a sub 3 vale 3/32 avos y k sub 1 vale menos 3/32 avos. Y ya tenemos los 4 valores. Simplemente hacerle la transformada inversa de Laplace a cada uno. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Tablitas, ¿qué hora es? 3:42. Uy, solo alcanzamos a ver esto. Y les dejo un pequeño problema, de una vez les subo el taller. ¿Sí? Entonces empecemos. El primero nos dice a sub 1 sobre s al cubo. Entonces, derivada inversa de Laplace ¿de quién? De a sub 1. ¿A sub 1 cuánto vale? A sub 1 vale 3 medios. Entonces voy a sacar el 3 medios y simplemente me queda 1 sobre s al cubo. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto es la transformada de 1 sobre s al cubo? Entonces nos venimos para acá. Ubicamos dónde o qué propiedad es la que nos sirve. ¿Qué propiedad ubican por ahí? Que nos sirva para hacer la transformada inversa de 1 sobre s al cubo. A 8, profe, ¿no? Tal cual. ¿Sí? ¿Qué nos dice la propiedad 8? Entonces me la voy a llevar para allí. Me la voy a traer para acá. Y nos dice simplemente que esto, que ese s a la 3, ¿sí? Es realmente, este s a la 3 es como si nosotros dijéramos, voy a volver a reescribir, 3 medios de la transformada inversa. ¿De quién? De 1 sobre s a la ¿qué? A la 2 más 1. ¿Cuánto vale n? 2, profe. Exactamente, n vale 2. Entonces, ¿qué necesitamos? Que arriba haya, según la según la tablita, debe haber un n factorial. Entonces, 2 factorial, ¿cuánto es? Pues n factorial va a ser igual a 2 factorial, sí, va a ser igual a 2. Ah, bueno, entonces aquí arriba debo tener un 2. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Tengo un 1. ¿Cómo convierto un 1 en un 2? Pues multiplicando y dividiendo por el 2. ¿Sí? Entonces esto simplemente me va a hacer como 3 medios, ¿sí? Por 2 sobre 2 de la transformada inversa de 1 sobre s a la 2 más 1. ¿Sí? Aquí se me quedó esto horrible. Listo. Y entonces ya multipliqué y dividí por 2. Y vuelvo y hago lo mismo de ahora. Lo que requiera, entonces, ¿a quién requiero? Requiero a este 2 y a esto de acá, para la transformada. Y lo que me quede, todo lo que me quede, pues simplemente es constante. ¿Qué me quedó? Esto de acá. ¿Sí? Finalmente, ¿cuánto queda? Entonces, 3 cuartos. Entonces, ¿eso cuánto es? Entonces, 3 cuartos de la transformada inversa. ¿De quién? Del 2 factorial, que simplemente es 2, sobre s a la 2 más 1, y ya aplicando la transformada de Laplace inversa, se me va a dar 3 cuartos de, según el cuadrito, ¿cuánto da? Da t a la n, ¿sí? ¿N cuánto vale? N vale 2, entonces simplemente 3 cuartos de
t al cuadrado. Ya tenemos la transformada inversa de este mero término, del primerito. ¿Sí? Que si ustedes vienen y verifican, aquí nos dice 3/4 de t al cuadrado. ¿Sí? Ahora sigamos. ¿Quién sigue? Sigue este segundo término. A cuadrado sobre s al cuadrado. ¿Cuánto vale a cuadrado? Perdón, ¿cuánto vale a sub 2? Es que a cuadrado, a sub 2. A sub 2 vale menos 3 octavos. ¿Sí lo ven acá? Acá, a sub 2 vale menos 3 octavos. Ah, listo. Entonces, voy a ubicar simplemente una tablita que me ayude a hacer eso. Entonces, esto es menos 3 octavos, menos 3 octavos por la transformada inversa de 1 sobre s al cuadrado. 1 sobre s al cuadrado. Y pues podríamos usar la misma función, esta de acá, o simplemente miramos si hay una 1 sobre s al cuadrado. Ah, ya está acá, vea. Propiedad 3. 1 sobre s al cuadrado es simplemente t. Ah, entonces esto simplemente me va a dar, Menos 3 octavos de t. 3 octavos de t. Eso es todo. Listo, y si miramos, acá están los 3 octavos de t. ¿Sí? Negativo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, sí, este es menos 3 octavos. Ah, sí, se me faltó el menos acá. Yo me como mucho esos signos. Apenas para castigar los senos, parece porque coman uno, ¿cierto? ¿Sí? Y así, el siguiente, ¿cuánto va a dar? A3 sobre S, transformada de S, de 1 sobre S es mío de T. Entonces, simplemente, la transformada del A sub 3 es 3/32. Entonces, esto es 3/32 de la transformada inversa de 1 sobre S. Y esto va a ser igual a 3/32 de mu de t. ¿Sí? Véala acá. Entonces, 3 octavos de mu de t. ¿Sí? Y el último es simplemente un término simple, k sobre s más 4. Entonces, esto simplemente, si ustedes revisan las tablitas, que ya se me perdieron, acá tenemos la propiedad 4. ¿Sí? Que es 1 sobre s más a, eso será exponente a la menos at. Entonces, acá tenemos exponencial a la menos 4t por la constante que es de 3/32. Y ahí ya habremos terminado todo el ejercicio. ¿Sí? ¿Qué es lo único? Saber cuándo se repite, bueno, cuántas veces se repite un polo. Dependiendo cuántas veces se repite un polo, vamos a hacer la descomposición en fracciones parciales de ese término. Si es a la 10, nos tocaría poner S a la 10, S a la 9, S a la 8, a la 7, a la 6, a la 5, a la 4, a la 3, 2 y 1. ¿Sí? Y uno pone tantas veces como se repita. Y para hallar los coeficientes, simplemente se aplica esta ecuacióncita de aquí arriba. Una vez teniendo los coeficientes, ya lo único que hay que hacer es la transformada inversa de Laplace simple. ¿Sí? ¿Preguntas hasta allí? Profe, a mí la última parte no me quedó muy clara, pues no la entendí como muy bien. ¿No la podría repetir? Por supuesto. Pues solo con el primer término puede ser. Sí, no hay problema. El resto se hacen igual. Bien, no. Mira, tenemos acá a sub 1 sobre S a la 3. Y nosotros ya tenemos el valor de a sub 1. A sub 1 vale 3 medios. Entonces, solo este primer pedacito, es todo este elemento de acá. Es todo esto que se hizo acá. Solo ese primer pedacito. ¿Sí? Todo ese primer pedacito, simplemente la transformada de este. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice? A sub 1 es ¿cuánto? 3 medios. Véalos acá, 3 medios. Por la transformada inversa, ¿de quién queda? 1 sobre s al cubo. ¿Sí? Entonces, vea, digamos que esta es como la declaración del problema.
A sub 1, 3 medios, pero lo saco como constante, ¿sí? Por la transformada inversa de 1 sobre S al cubo. Acá está. Y entonces empezamos a aplicar la propiedad. ¿Qué propiedad podemos usar para hacer la transformada inversa de 1 sobre S al cubo? Pues véala acá. Nos dice que podemos usar la propiedad que nos dice n factorial sobre S a la n más 1. ¿Sí? ¿Sí notas que podemos usar ese para hallar la transformada de este? Sí, ¿Por profe. qué? Porque abajo pues tenemos S a la n, entonces uno siempre, y vuelvo y repito, desde la primera clase, lo primero que hay que hacer es verificar el denominador. Y una vez sepan cuál es el denominador, ahí sí ajustamos el numerador. Bien, entonces acá, S a la n más 1, quiere decir que esto que es S a la 3, realmente es S a la 2 más 1. Así como descomponiéndolo, y todo para identificar que el primer término, sí, que este primer término de acá, pues obviamente es la n que está acá. Entonces, S a la 2 más 1, n valdría 2. Ah, listo, ya tenemos el denominador. Entonces, ahora ajustemos el numerador. ¿Quién es el numerador? Ah, el numerador es n factorial. Y nosotros tenemos un 1. Antes, ¿cómo convertir ese 1 en un n factorial? En primer lugar, ¿cuánto vale n factorial? Ah, pues si n vale 2, pues n factorial valdrá 2 factorial, y 2 factorial es igual a 2. ¿Sí? Entonces, listo. Entonces necesito convertir ese 1 en un 2 para que arriba me quede n factorial. ¿Sí? Entonces nos venimos para acá y el 3 medios se conserva igualito. ¿Sí? Y multiplico y divido por 2. ¿Para qué? Para poder convertir este 1 en un 2. Entonces simplemente multiplico por 2 y divido por 2. Y pues la transformada inversa de lo que tenía. Ahora sí, lo que está en verde ya es exactamente lo que requiero de la tabla. Y lo que está en azul, pues es la constante que me queda. Entonces la constante es 3 cuartos, pues 3 sobre 2 por 2, 4. Y este 2 que estaba aquí afuera, lo ingreso a la tablita. Véala acá. Entonces, ahora sí, esta partecita, que es 2 sobre S a la 2 más 1, ya es exactamente igual a la tabla. Ya como lo llevamos exactamente a los mismos términos de la tabla, ya podemos aplicar la transformada inversa. ¿Y qué nos dice? Que toda esa expresión simplemente se convierte en t a la n. ¿Cuánto vale n? N vale 2. Listo. Entonces simplemente 3 cuartos de t a la n, es decir, t a la 2. Y este ya será la transformada. Este de acá ya va a ser la transformada solo de este pedacito de aquí arriba. ¿Sí? Luego cogí el segundo término, que es mucho más simple. ¿Por qué? Porque ya tiene su propia tabla. Porque 1 sobre s al cuadrado simplemente es t. Ya. 1 sobre s al cuadrado es t. Entonces fue más fácil. ¿Por qué? Porque a sub 2 vale menos 3 octavos. Por la transformada de 1 sobre s al cuadrado. Pero resulta que 1 sobre s al cuadrado es simplemente t. Ya listo. Ya hice la transformada. ¿Da cuánto? 3 octavos, que es la constante que no se puede quitar. Y transformada inversa de 1 sobre s al cuadrado simplemente da t. Y ya, terminé la de este segundo término. Luego me vengo para la del tercer término. A3 sobre S. ¿Cuánto vale A3? A3 vale 3/32. A3 32. Por la transforma inversa de 1 sobre S. Pues que resulta que 1 sobre S vuelve y juega. 1 sobre S ya tiene la transformada. ¿Y cuánto es? Es mu de t. Listo, entonces ya. Entonces me queda 3/32 y transformada de 1 sobre S es mu de t. Listo. Esta de acá es la transformada solo de este pedacito. ¿Qué me queda faltando? La última, K1 sobre S más 4. Ese K1 vale menos 3/32, ¿sí? Y menos 3/32 por la transformada inversa de 1 sobre S más 4. Véala acá. Es este de acá. Entonces, ¿qué hay que identificar? Simplemente la A. ¿Cuánto vale A? A vale 4. Bueno, ya podemos ver la transformada inversa. Es exponencial a la menos AT. A vale 4, entonces simplemente me queda exponencial a la menos 4t por K1.
sea, 3/32, perdón, menos 3/32 por exponencial a la s más 4, que es este último término acá, menos 3/32 exponencial a la menos 4t. Entonces simplemente, después de hallar los coeficientes, hago las transformadas individuales de cada uno. Profe, o sea que el K1 lo saca aparte como hizo con los As, A sub 1. Exactamente, como si fuera un polito simple, el caso 1. O sea, polito simple, caso 1. Ah, listo, profe. ¿Sí? Claro. Eso es todo. Listo, muchachos. Entonces, por favor, les pido encarecidamente que para el día viernes tengamos este ejercicio resuelto. ¿Sí? Este ejercicio resuelto. Listo, profe, se hace como lo que acabamos de hacer. Como lo acabamos de hacer, tal cual. Listo, profe, hasta luego. Muchachos, me cuidan. Buena semana. Muchas gracias, igualmente. Espero que hasta el jueves es la sustentación del transformada de la plan normal. ¿La podemos sustentar al jueves, profe? Señor. ¿Se puede sustentar al jueves? Pues ojalá fuera antes porque para el jueves hay un cerro de gente. Entonces Para prefiero el que sea el miércoles miércoles. Profe, ¿y si no alcanzamos el jueves? Claro, no. Si pueden, pidan turno para el miércoles. Turnos. Porque el jueves está una galleta. Entonces, Sí, pero yo ya pido el miércoles. Listo, profe. turno para el miércoles, profe, pero es que no sé si el turno se me vaya a pegar con una sustentación de Anita también. Que puede hacer las dos cosas. No soy capaz de hacer las dos cosas, profe. Bueno, ahí vamos cuadrando, pero pidan los turnos que ya esta semanita Sí, yo ya lo deben pedí. sustentar este. Les voy a subir también el nuevo taller que es para la semana de parciales, ¿sí? Sobre la transformada inversa. No es para la semana de parciales, pero para que la empiecen a rayar con los casos que ya hemos visto. Listo, Y profe. esto para el viernes, este ejercicio para el viernes. Sí, para el viernes de clase. Listo, profe. Listo, muchachos. Todo bien, pues. Estamos hablando. Chao, profe, gracias. Vamos. Chao. Profe, Señor. ¿usted será que ahora puede subir esa grabación? Sino que es que cayó una aguacero por acá por la página, pero horrible aguacero y se está viendo el internet. Sí, señor. Yo en la noche